Bendición, mis amados, nos gozamos y celebramos la gracia y el favor del Señor, permitiéndonos hacer la 9ª entrega de esta serie Trascender. Hoy estamos en el Salmo 132, ese es nuestro texto. Quiero invitarle entonces a que adoremos juntos al Señor y recibamos esta comunicación que Él ha preparado para el día de hoy. A veces en la jornada yo me pierdo en mi error. Aunque parezca débil, es por ti que fuerte soy. Mi historia no ha acabado, apenas comenzó. Mi Padre me define, mis fracasos olvidó. Mi Padre me define, mis fracasos olvidó. Rinde tu pesar, aquí en su hogar. La vergüenza huyó, nunca más regresó. En la casa del Padre estás. No me enfoco en el destino, en cada paso es donde estás. No buscabas lo perfecto, sino mi corazón. Y esta historia no ha acabado si no tiene un buen final. El fracaso se termina cuando el Padre aquí está. El fracaso se termina cuando el Padre aquí está. Rinde tu pesar, aquí en su hogar. La vergüenza huyó, nunca más regresó. En la casa del Padre estás. En su casa estás. Pródigos regresarán, débiles vencerán. Se mueve el amor cuando el Padre aquí está. La prisión se abrirá, lo muerto vivirá. Se mueve el amor cuando el Padre aquí está. Milagros sucederán, los que dudan creerán. Su amor obrando está en esta habitación. Los muros están cayendo, fortalezas sacudiendo. El Padre y su amor llenan esta habitación. El Padre y su amor llenan esta habitación. Rinde tu pesar, aquí en su hogar. La vergüenza huyó, nunca más regresó. En la casa del Padre estás. Aquí en tus brazos no hay vergüenza, no hay más temor. Señor, te damos muchas gracias por cómo nos has acompañado a través de estos meses y a través de esta serie Trascender, porque esa es tu intención para con nosotros. Y hoy no es la excepción. Creemos que hay una palabra que tiene el deseo del reino de Dios para hacernos trascender a nosotros de forma individual, a nuestras familias y a toda la casa de Dios de forma congregacional y colectiva. Así oramos con una actitud de agradecimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leemos, mis amados, de
el Salmo 132 en esta novena y penúltima entrega de la serie Trascender. Salmo 132, leemos de la versión Reina Valera los versículos del 1 al 8. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí, en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos prostraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Sí, mis amados, esta es la novena entrega de la serie Trascender. Estamos en el Salmo 132, que también tiene una comunicación especial para nosotros. Por favor, no se despegue de estos últimos pasos que estamos dando para culminar esta serie. Es importante que sepamos que en este momento avanzado de la travesía, los peregrinos ya habían posiblemente llegado a la ciudad de Jerusalén y se encontraban entonces frente al templo, la casa de Dios, el lugar de adoración del cual habían venido cantando durante toda la travesía. Y es importante que nosotros en este salmo que el Señor nos regala hoy observemos algunos asuntos importantes relacionados con la historia de este lugar. La casa de Dios no era solamente paredes y techo, una estructura más, sino un lugar que tenía una historia importante que comunicar al pueblo y a las generaciones. Si usted recuerda, hemos hecho mención durante toda la serie que estos salmos se cantaban mientras los peregrinos ascendían en grupos, generalmente familiares, hacia la ciudad de Jerusalén para celebrar las fiestas. Era una travesía primordialmente familiar para comunicar los principios a los hijos, a los nietos, pero también para comunicar una historia, la historia de Israel, la historia de una nación. Generalmente aporta a los oyentes identidad y también un sentido de pertenencia. Ellos entonces, con este Salmo 132, comunicaban a sus generaciones el valor de la casa de Dios y también su historia, de tal forma que ellos decían: la casa de Dios también es mi casa. Y durante esta mañana, al revisar este salmo, queremos acompañar al salmista a revisar algunos detalles importantes que él comunica acerca de la historia de la casa de Dios para los hijos y para los hijos de los hijos. Quiero también decirte en esta mañana que yo siempre he tenido el sentir que los mejores compositores son aquellos que tienen la capacidad de tomar aspectos relevantes de la historia y convertirlos en canción. Y este salmista tiene la gracia para tomar elementos importantes de la historia y convertirlos en canción para las generaciones. Quisiera entonces que nosotros viéramos este Salmo 132 en algunas palabras claves que son relevantes para el salmista y que él usa para comunicar esta historia. Primero, vamos a hablar acerca de las promesas, el intercambio histórico de las promesas del hombre a Dios
y de Dios a los hombres. La segunda palabra clave es presencia, como este lugar no era un edificio vacío de paredes y techos, sino que la presencia de Dios lo llenaba y le daba contenido. Y la tercera palabra clave es poder, como Dios despacha y manifestaba su poder. En primer lugar, entonces, queremos ver cómo el salmista usa las promesas para contar la historia de la casa de Dios. El salmista escribe este Salmo 132, cuenta cómo David, a partir del versículo 3, hace esta promesa a Dios. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, y no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Lo que estamos viendo aquí es la promesa que David le hace a Dios y se hace a él mismo cuando siente en su corazón el fuerte deseo de construir una casa para Dios. Él fue intencional y habló acerca de ese compromiso firme y resuelto de no descansar y hacer todo lo que estaba en sus manos para construirle una casa al Señor. Así que encontramos a David resuelto en esta tarea. Él compra el terreno, recoge los materiales e instruye a su hijo Salomón para construir esta casa al Señor. Es importante que nosotros sepamos dentro de esta historia y de la promesa que David le hace al Señor, que en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 21, está la narración del momento en el que él empieza a buscar un terreno para la construcción de la casa de Dios. Cuando leemos este pasaje, David se encuentra con un lugar hermoso que le pertenecía a un varón llamado Ornán. Él le dice: yo quiero que me vendas este terreno para construir la casa de Dios. Y Ornán le dice: Señor, si esto es para construir la casa a Dios, tómalo, es tuyo. Y David dijo: yo voy a pagar lo que sea justo, porque yo no le voy a ofrecer a Dios un sacrificio que no me cueste nada. Él estaba resuelto a invertir lo que fuese necesario para que la casa de Dios se construyera. Yo a veces me quedo pensando en cómo esta generación llama sacrificio a cualquier cosa. Voy a sacrificar 20 minutos para escuchar esta enseñanza. En realidad no conocemos la magnitud de lo que es el sacrificio. Es realmente dar nuestro tiempo, nuestros esfuerzos y nuestros recursos de una forma desmedida al Dios que nos lo ha dado todo. Y David entendía esto y él se hizo la promesa de hacer todo lo que estuviese en sus fuerzas para construirle esta casa al Señor. Entonces, cuando él hace esta promesa, inmediatamente Dios le contesta con una promesa. Es un intercambio de promesas que hay inserto dentro de esta historia que el salmista nos cuenta en el Salmo 132. Dios le dice en el versículo 12: si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseño, sus hijos también se sentarán sobre el trono para siempre. Dios entonces le responde a David con una promesa y le garantiza que de su linaje siempre habrá un hombre sentado en el trono. Pero Dios estaba haciendo una declaración profética a través de esta promesa y diciéndole a David que vendría uno que se sentaría en su trono, en el trono de David su padre para siempre, refiriéndose a su hijo Jesús. Si usted recuerda el momento en que el ángel le habló a María y le dijo: ese santo
varón que llevas dentro es el Hijo de Dios, será llamado Hijo del Altísimo y se sentará en el trono de David su padre y su reino no tendrá fin. Dios estaba hablando y marcando a David y diciendo: a causa de la promesa que tú me has hecho de construir una morada para mi nombre, un lugar de adoración, yo te prometo que a través de tu linaje, de tu genealogía, vendrá Jesús el Salvador. Yo quiero decirte, mi amado, que Dios tiene también hermosas promesas para nosotros. Y Él es un Dios de pacto que cumple y que honra sus promesas. Me bendice mucho ver a Dios cumplir sus promesas y nos toca a nosotros también ser hombres y mujeres que cumplan con las promesas del reino de los cielos. Yo quiero decirte en esta hora que de la misma forma como Dios lo hizo para David, también lo hace para nosotros. Hoy el Padre Celestial derrama nuevas y frescas promesas para que nos aferremos de ellas de la misma forma que lo hizo para David. Hemos visto cómo el salmista cuenta la historia de la casa de Dios basado primero en las promesas y ahora la segunda palabra clave, que es presencia, en la que él comunica y cuenta la historia de la casa de Dios. Quiero leer entonces los versículos 6 y 7. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo y nos postraremos ante el estrado de sus pies. El salmista está haciendo aquí referencia a que encontraron algo, a que llevaron algo. Él está hablando acerca de algo muy especial dentro de la historia de Israel, que también forma parte de este capítulo importante en la historia de la casa de Dios, y se refería al arca del pacto. El arca del pacto era un cofre sagrado de oro, confeccionado por mandato del Señor, en la cual se guardaban las 2 tablas de piedra del testimonio, es decir, los 10 mandamientos. Y en este lugar, el arca del pacto, Dios se revelaba, manifestaba su presencia con poder y gloria. Era aquello que se colocaba dentro del lugar santísimo en el tabernáculo y manifestaba de alguna manera la gracia, el poder, la gloria de Dios. Entonces, aquí el salmista está haciendo referencia del momento en el que sacan el arca del pacto del lugar santísimo en el tabernáculo que David había hecho y lo trasladan al templo que Salomón edificó para el Señor. Fue un momento sumamente especial dentro de la historia que marcaba que a partir de ese momento ese templo iba a ser un lugar consagrado para Dios y lleno de su presencia. La Biblia me dice que ese día que Salomón dedicó el templo y que el arca fue movido a la casa de Dios que se había edificado, la presencia de Dios fue manifiesta de una manera tan tangible que la Biblia dice que toda la habitación, toda la casa de Dios se llenó de una nube y los sacerdotes no podían ni entrar ni salir a causa de la presencia y de la gloria de Dios. Entonces, en este Salmo 132, el salmista habla acerca de la presencia y nos invita entonces a reconocerla y que eso nos mueva hacia la adoración. En nuestros tiempos, en esta dispensación en la que vivimos, yo quiero decirte, mi amado hermano, que Dios nos ha escogido a nosotros para ser el templo, el lugar de la habitación de su presencia. Pablo le decía a Timoteo y le hablaba a la iglesia en Corinto: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido
de parte de Dios. Entonces Dios ha dispuesto, y hablaba acerca de una dispensación, que es la forma como Dios se revela a través de los tiempos, que en este tiempo nosotros seamos el lugar, la morada de su presencia. En el Antiguo Testamento, la dispensación del Antiguo Testamento, Dios se revelaba por nosotros. En la dispensación del Nuevo Testamento vemos a Dios revelarse con nosotros. Pero en esta dispensación del Espíritu Santo es Dios en nosotros. El Espíritu Santo de Dios residiendo en nosotros, que somos la habitación, el lugar de la presencia del Señor. Entonces es importante que nosotros caminemos con la convicción de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y de que Él nos inviste de su gracia, de su favor y de su poder. Entonces, lo que para ellos era solamente un lugar de reunión, Dios nos ha convertido en su habitación. Hay una presencia importante que nos garantiza a nosotros el favor y la victoria en nuestro caminar, porque Dios de Israel ahora, a través de su Santo Espíritu, habita en nosotros. Hemos visto entonces cómo el salmista cuenta la historia de la casa de Dios, basado primero en las promesas, luego cómo el valor de la presencia da contenido y significancia al templo, y finalmente la tercera palabra clave que usa el salmista para contar la historia del templo revela el poder de Dios manifiesto desde ese lugar. Dice el versículo 8: levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Levántate. Era el clamor que se empleaba para pedirle a Dios que tomara su lugar y extendiera su mano de poder a favor de sus hijos. Cuando revisamos la historia, cada vez que había una movilización del arca de Dios, Moisés en el desierto decía, y lo tenemos registrado en el libro de Números, capítulo 10, verso 35, y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Yo quiero decirte, mi amado hermano, que Dios todavía responde a este clamor cuando le pedimos al Dios de Israel, que también es nuestro Dios, que se levante. Todos sus enemigos tienen que retroceder. Es un llamado, un clamor que se hace para que el Dios de Israel proteja a sus hijos. Y esta palabra, levántate, también habla acerca de la provisión del Dios de Israel. Leemos en el Salmo 10, el verso 12: levántate, oh Señor, alza, oh Dios, tu mano y no te olvides de los pobres. Es una palabra que habla acerca de la protección de Dios, pero también de la provisión del Señor. Y entonces se habla, el salmista en este Salmo 132 está reconociendo que Dios se establece en su casa como el lugar desde el cual Él va a establecer su gloria y manifestar su poder. Yo quiero decirte, mi amado hermano, que Dios también hoy está manifestando su poder y su gloria a través de sus hijos, a través de aquellos que hemos determinado en nuestro corazón que nuestra vida se convierta en la habitación de su Santo Espíritu. Por eso es que Pablo nos habla diciendo: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La manifestación del poder de Dios, Él la quiere hacer a través de nosotros. Nos invita entonces a levantarnos y a ser canales
de bendición. Dice el libro de Isaías 61, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Así que, mis amados, en esta mañana este Salmo 132 es un recordatorio histórico del poder, de la presencia y de las promesas establecidas en la casa de Dios. Pero también es un recordatorio para nosotros hoy. Esta palabra trascender nos debe llevar a nosotros a un entendimiento que el Señor también quiere revelar y manifestar sus promesas a través de nosotros, que Él quiere que su presencia también se establezca en nuestra vida y lo reconozcamos y seamos canales a través de los cuales su poder sea manifiesto. Si el deseo de tu corazón es que tú te conviertas en un canal para que las promesas, la presencia y el poder de Dios sean manifiestos, quiero orar contigo. Padre, en esta hora agradecemos a Dios por tu palabra y por esta entrega que tú nos haces a través del Salmo 132, recordándonos lo que tu casa es, pero también lo que nuestra vida es en este tiempo en que nos llevas a trascender, ser canales de bendición, ser portadores de tu gloria, de tu presencia y manifestar en todo tiempo tu poder. Así oramos en el nombre de Jesús, para que tú te reveles y esta palabra sea consolidada con poder y con gloria en nuestra vida, en la vida de nuestra casa y de nuestra familia. Lo creemos, lo establecemos en esta hora. Esta palabra produce un rompimiento sobrenatural para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, mis amados, esta fue la novena y penúltima entrega de esta serie. Solamente nos falta una sola entrega, la 10ª entrega de la serie Trascender, para culminar esta travesía por los salmos de ascensión. Ciertamente Dios ha sido muy, pero muy bueno con nosotros, regalándonos todos estos depósitos de vida para nosotros y para nuestras familias. Quiero invitarte, si no has tenido la oportunidad, a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por seguirnos a través de las cuentas de redes sociales. Te pedimos que a través de ellas te informes acerca de nuestras reuniones presenciales. Quiero darles las gracias por la forma como han respondido al contenido que hemos compartido, por la gracia de Dios, y esperamos en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra nos haga trascender. Bendiciones.